Mi nombre es Emma, y nunca creí en la brujería hasta que encontré aquel viejo libro en el mercadillo de antigüedades. Vivía en una ciudad pequeña, donde las redes sociales y las cafeterías modernas se mezclaban con callejones adoquinados y edificios antiguos. Era un lugar que respiraba historia, pero nunca pensé que esa historia me alcanzaría de la manera en que lo hizo. Era un sábado soleado cuando decidí explorar el mercadillo. Me encantaba buscar tesoros olvidados entre montones de cosas que alguna vez fueron valiosas para alguien. Fue entonces cuando lo vi, un libro de aspecto antiguo con cubiertas gastadas y un título apenas legible, El libro de las sombras. Aunque la razón me gritaba que lo dejara donde estaba, mi curiosidad y mi amor por lo extraño tomaron el control. Al abrir el libro, las páginas desprendieron un aroma rancio y polvoriento. Encontré hechizos, rituales y conjuros escritos en un lenguaje que parecía más antiguo que el propio papel. Riendo de mí misma, decidí probar uno de los hechizos. ¿Qué podría salir mal? Seguí las instrucciones y, en la soledad de mi apartamento, murmuré las palabras místicas. Nada parecía suceder. Me burlé de mi credulidad y continué con mi vida cotidiana. Sin embargo, las noches se volvieron extrañas. Sueños inquietantes llenaron mis noches, y sombras inexplicables se movían en las esquinas de mis ojos durante el día. Descarté todo como paranoia, pero una sensación de inquietud persistía. Una semana después, conocí a alguien en la cafetería del centro. Un hombre de aspecto peculiar, con ojos intensos que parecían ver más allá de la realidad. Se llamaba Samuel y, para mi sorpresa, conocía el antiguo libro que había adquirido. «Has abierto la puerta a algo más grande de lo que puedes entender», dijo con solemnidad. Ignoré sus advertencias, pensando que estaba jugando con mi credulidad. Pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas. En mi apartamento, sombras danzaban en las paredes, tomando formas que desafiaban la lógica. Voces susurraban en las horas nocturnas, y la temperatura parecía caer repentinamente en habitaciones específicas. No había vuelto a abrir el libro, pero sus efectos persistían. Samuel apareció una tarde en mi puerta. Sus ojos brillaban con una intensidad aún mayor. «Debemos cerrar la puerta que abriste antes de que sea demasiado tarde». Me llevó a un lugar alejado de la ciudad, donde árboles antiguos susurraban secretos olvidados. Samuel explicó que el hechizo que había lanzado tenía consecuencias más allá de mi comprensión. Había liberado a un antiguo ser, un ser que se alimentaba de la energía de aquellos que desafiaban las barreras de lo desconocido. Juntos, trazamos un círculo en el suelo y recitamos palabras de poder para cerrar la puerta que yo, inadvertidamente, había abierto. El aire se volvió denso, y sombras retorcidas se movían en la periferia de nuestra visión. Pero, con determinación, completamos el ritual. Pensé que todo había terminado, que las extrañas ocurrencias en mi vida se desvanecerían. Pero estaba equivocada. La noche siguiente, desperté en un lugar oscuro y húmedo. Las paredes parecían respirar, y un eco lejano de risas malignas llenaba el aire. Me encontraba en un pasillo interminable, con velas parpadeando en cada esquina. Samuel apareció, pero su mirada ya no estaba llena de sabiduría, sino de desesperación. «No cerraste la puerta a tiempo», dijo. «Ahora estamos en un lugar entre los mundos, y él nos observa». Lo seguí por aquel laberinto surrealista mientras sombras se movían a nuestro alrededor. Samuel explicó que el ser liberado no podía ser sellado nuevamente. Solo podíamos esperar que no nos encontrara. Días pasaron en ese lugar etéreo. La desesperación se aferraba a nosotros mientras buscábamos una salida. Las sombras se volvieron más persistentes, adoptando formas grotescas que solo existían en pesadillas. Finalmente, en un rincón oscuro, lo vi. Una figura encapuchada, con ojos que brillaban con una malicia indescriptible. Era el ser que había liberado, ahora acechándonos en este reino entre mundos. La risa retumbó, resonando en los pasillos sin fin. Samuel y yo nos miramos, sabiendo que habíamos desencadenado algo más allá de nuestra comprensión. Desperté en mi cama, empapada en sudor. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, y todo parecía normal. Pero, cuando bajé al mercado, lo vi de nuevo, el libro, ahora en manos de otra persona. Samuel nunca apareció de nuevo.
Las noches tranquilas regresaron, pero mi vida había cambiado para siempre. La brujería, algo que una vez consideré una tontería, se convirtió en una realidad aterradora. Y mientras veía al nuevo poseedor del libro alejarse, me pregunté cuántos más abrirían puertas que no podrían cerrar, cuántos más se perderían en los laberintos de lo desconocido. Me llamo Alex y, hasta hace poco, no creía en la brujería ni en nada sobrenatural. Pero todo cambió cuando heredé la casa de mi difunta tía Abigail. Una vivienda antigua, con un toque victoriano que emitía susurros de secretos ocultos entre sus paredes. Durante los primeros meses, todo parecía normal. La casa tenía sus crujidos habituales y un aire de abandono, pero eso era parte de su encanto. Una tarde, mientras exploraba el desván, encontré un viejo baúl lleno de objetos curiosos, velas, cristales y un antiguo libro con páginas amarillentas. El libro estaba escrito en una lengua que no reconocía, pero a medida que hojeaba las páginas, sentía que algo ancestral despertaba dentro de mí. La curiosidad ganó al escepticismo, y empecé a recitar pasajes del libro sin entender su significado. La primera noche después de mis extraños rituales, el viento aullaba fuera de la casa como si los árboles susurraran secretos. Mi sueño fue inquieto, lleno de sombras que danzaban en la periferia de mi conciencia. A medida que los días pasaban, la casa cobraba vida con una energía que no podía explicar. Luces parpadeantes, ruidos inexplicables y, lo más inquietante, sombras que parecían tener vida propia. Pero mi escepticismo aún se aferraba a la racionalidad, atribuyendo estos sucesos a viejas instalaciones y mi imaginación. Una noche, mientras exploraba el sótano, encontré un pasaje secreto detrás de un estante polvoriento. Una escalera de caracol descendía a un lugar que parecía ajeno a la casa que yo conocía. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y un olor a hierbas antiguas llenaba el aire. En el centro de la sala, encontré un círculo dibujado en el suelo, parecido a los que había visto en el libro. Las velas parpadeaban con una luz tenue, y en el centro del círculo había un espejo antiguo que reflejaba mi propia imagen con una malevolencia inesperada. Decidí poner fin a mi experimento. Cerré el libro y dejé de recitar los pasajes. Pero ya era tarde. La casa, o lo que fuera que residiera en ella, había despertado. Sombras se deslizaban por los pasillos como acechadores invisibles, y los crujidos de la madera se volvieron susurros que resonaban en mi mente. Cada noche, los sueños se volvían más oscuros. Me encontraba en un bosque nebuloso, persiguiendo sombras que se burlaban de mí. Susurros de voces ininteligibles me rodeaban, y una figura encapuchada siempre se mantenía a la distancia, observándome con ojos sin rostro. Mi cordura se deslizaba lentamente por un abismo mientras la casa parecía absorber mi energía vital. Las noches se volvieron interminables, y el sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Mi reflejo en el espejo del sótano parecía envejecer con cada mirada. Fue entonces cuando recordé el pasaje en el libro que había ignorado. Hablaba de un pacto que sellaba la conexión entre el invocador y lo invocado. La casa no era simplemente un hogar, era un ser antiguo que necesitaba alimentarse. Tomé una decisión desesperada. Investigué cómo revertir el pacto. Necesitaba cerrar la puerta que había abierto antes de que fuera demasiado tarde. Con velas en mano y el libro abierto, recité las palabras para deshacer lo que había hecho. La casa retumbó como si una tormenta enfurecida la sacudiera. Las sombras se retorcieron, y el espejo del sótano se oscureció. Cerré los ojos, sintiendo cómo la energía a mi alrededor se transformaba. Cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en el sótano, pero todo estaba tranquilo. La escalera de caracol ya no llevaba a un lugar desconocido, sino de vuelta a la realidad de mi hogar. La energía malévola que había atormentado la casa se había disipado. Aún siento la tensión en el aire, pero es una presencia que puedo ignorar. La casa, ahora calmada, lleva las cicatrices de lo que sucedió. Aprendí una lección sobre la magia que no estaba destinada a conocer. A veces, lo mejor es dejar que los secretos descansen y que las antiguas fuerzas permanezcan en su letargo. Mi nombre es David y nunca creí en la brujería hasta que encontré el pequeño rincón en el mercado de antigüedades. Fue una casualidad,
un día lluvioso que me llevó a refugiarme entre los puestos repletos de chucherías de otra época. Mis ojos se posaron en una pequeña tienda polvorienta, apenas visible bajo el tilo de la esquina. Allí, entre reliquias olvidadas y juguetes descoloridos, conocí a la anciana dueña, Madame Lorraine. Su aspecto enigmático y ojos brillantes me intrigaron, y no pude evitar curiosear entre los objetos que ofrecía. En un rincón descuidado, encontré una caja de música antigua, algo que podría haber pasado fácilmente desapercibido. La caja, con sus intrincados grabados y el sonido tenue de una melodía desconocida, me atrajo de inmediato. Madame Lorraine, observándome con ojos sabios, sugirió que contenía algo más que simples notas musicales. «Esta caja es especial», susurró, «un vínculo con lo antiguo, lo olvidado». Intrigado y un poco escéptico, compré la caja. No imaginaba que este pequeño objeto cambiaría mi vida de maneras inimaginables. En casa, al darle cuerda, las notas resonaron con una melodía melancólica, pero no fue hasta la noche que descubrí su verdadero poder. Una vez que la casa quedó sumida en la oscuridad, la caja cobró vida por sí sola. Las notas cambiaron, adquiriendo una cadencia siniestra. Luces titilantes danzaban en torno a la caja como fuegos fatuos. Pronto, un torbellino de sombras se materializó en mi sala de estar, tomando forma humana. De las sombras emergió una figura vestida con harapos. Su rostro estaba cubierto por una máscara antigua, y sus ojos centelleaban con un resplandor que perforaba la negrura de la habitación. «Has despertado algo antiguo», susurró la figura. Hablaba de pactos antiguos y magia que se deslizaba a través de las grietas del tiempo. La caja de música, según la figura, era el conducto hacia un reino donde la brujería y lo paranormal se entrelazaban. Me contó sobre la antigua orden de los magos de la sombra, seres que buscaban romper la barrera entre mundos. Al principio, pensé que todo era un sueño, pero la figura me mostró su poder. Hizo que las sombras danzaran en mis paredes y cambió la temperatura de la habitación con un simple gesto. Estaba atónito y asustado, pero también fascinado por este mundo de magia que se abría ante mí. La figura, que se autodenominaba Theron, se convirtió en mi guía en este viaje a lo desconocido. A través de la caja de música, me enseñó rituales antiguos y símbolos arcanos. Pronto, me vi envuelto en la magia, realizando conjuros que desafiaban las leyes de la realidad. Sin embargo, cada hechizo tenía un precio. Las sombras que invocábamos parecían tener apetitos insaciables, alimentándose de la energía que liberábamos. Las noches se volvieron inquietantes, con risas siniestras y susurros que llenaban mi hogar. Theron me advirtió sobre el equilibrio frágil entre los dos mundos. La magia tiene sus propias reglas, decía, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Pero mi sed de conocimiento y el ansia de experimentar más allá de los límites convirtieron sus advertencias en meros susurros olvidados. Con el tiempo, la línea entre la realidad y la magia se desdibujó. Empecé a ver sombras que no estaban allí, y las noches se llenaron de pesadillas que parecían filtrarse desde algún rincón oscuro de la existencia. Theron insistía en que había perturbado un antiguo equilibrio y que la única forma de restaurarlo era realizar un último y poderoso hechizo. La noche de la ceremonia final, el ambiente estaba cargado de electricidad. Theron, con gestos enérgicos, dibujó símbolos en el aire mientras recitaba palabras en una lengua olvidada. La caja de música resonaba con una cacofonía de notas discordantes mientras las sombras se retorcían en éxtasis. Pero algo salió mal. La habitación se llenó de un viento gélido y la caja de música tembló violentamente. Theron, con un grito angustiado, se desvaneció en la oscuridad, dejando solo el eco de su risa retumbando en mi mente. Desde esa noche, mi casa se convirtió en un espectáculo de horrores sobrenaturales. Las sombras se volvieron agresivas, y las risas se convirtieron en gritos. Intenté sellar la caja de música, pero las fuerzas liberadas eran incontrolables. Ahora, vivo en la penumbra de mi propia creación, un prisionero de la magia que desencadené. Las sombras se ciernen sobre mí, y las notas discordantes de la caja de música me persiguen incluso en los confines de mis pesadillas. En mi desesperación, me pregunto si algún día encontraré la clave para cerrar la brecha que abrí entre los mundos, o si estoy destinado a ser un juguete eterno de las sombras que liberé.
Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.